recordando a los Picapiedra. Pero vamos a la nota ofrecida, el reporte de Henry Bean sobre esa polémica que se establece en torno al Centro Deportivo Los Arcos, ahí en Avenida de las Américas, que usted sabe que es propiedad de la Universidad de San Carlos. El informe de Henry Bean, reportero con criterio. Las redes sociales denunciaron el pasado lunes un negocio entre la Universidad de San Carlos de Guatemala y la organización deportiva más grande de Centroamérica, como se autodenomina Futeca en su sitio web, entidad que es propiedad de Javier Arzú Tinoco, sobrino del fallecido alcalde de la capital, Álvaro Arzú. Los mensajes alertaron de que la empresa privada tenía un contrato para lucrar con el Club Deportivo Los Arcos, propiedad del Estado, lo cual fue visto por cibernautas como un paso a la privatización. De inmediato, el equipo de comunicación de la USAC negó en un chat de periodistas el hecho. Sin embargo, 6 horas más tarde, la institución a través de un comunicado debió reconocer la existencia de un contrato con Futeca. Francis Urbina, directora de comunicación de la universidad, dijo a Con Criterio que el contrato únicamente se puede facilitar mediante la Ley de Libre Acceso a la Información. Por su parte, Eduardo Navas Pais, representante legal de Futeca, tampoco accedió a proporcionar copia del documento y manifestó que el tema corresponde a la USAC. Navas Pais, sin embargo, confirmó la vigencia del contrato, el cual fue suscrito con el actual rector, Murphy Pais. Desde febrero de este año funciona en esas instalaciones públicas una academia de fútbol de la empresa que representa. El documento legal tiene vigencia por 3 años, según afirmó el abogado, quien agregó que mensualmente la USAC percibe 35,000 quetzales por arrendamiento, por lo que una simple aritmética permite conocer que por el contrato la universidad recibiría de Futeca 1.2 millones de quetzales. El abogado de la empresa restó importancia a los comentarios de los usuarios de redes sociales y asegura estar en derecho. Pues miren, la verdad que pues, nosotros con lo que digan las redes sociales, verdaderamente, a veces cuando la gente no sabe la verdad o el fondo de las cosas, pues se pueden malinterpretar las cosas. Entonces, la verdad que no le ponemos mucha atención a eso porque se hizo un contrato de arrendamiento donde nosotros estamos pagando más de 35,000 quetzales al mes por el uso de las instalaciones y no se está afectando en ningún momento. Es más, ellos le alquilaban esas instalaciones antes a una academia que se llama Juventus. Ellos están lucrando sobre eso, ¿no? Y nadie en ningún momento dijo nada que había algún problema en alquilar las canchas. Nosotros lo que hicimos fue hacer una mejor oferta y alquilar las horas que no estaban siendo utilizadas por la universidad. Al consultarle por el contenido del contrato de arrendamiento, el representante de Futeca respondió: ¿Cuáles son las condiciones en las que se realizó este contrato? ¿Cuáles son las cláusulas que contiene? Es un contrato largo, pues, pero como digo, básicamente le estamos alquilando las horas que ellos no utilizaban. Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la República, dijo que el contrato carece de legalidad. El Consejo Superior Universitario y la Rectoría pueden autorizar arrendamientos de bienes de la universidad. Lo que no pueden es hacer un contrato lucrativo en perjuicio de los estudiantes. No puede lucrarse. Ese contrato es ilegal y no debería estar funcionando. Ahí la Contraloría debería ubicar los hallazgos que contradicen la naturaleza de la función pública de la Universidad de San Carlos. Yo estoy empezando a hacer ese análisis porque el contrato es ilegal. Se buscó la postura de la Contraloría General de Cuentas, pero al cierre de la nota no hubo respuesta. Hay algunos antecedentes similares de negocios de la familia Arzú. En junio de 2016, el Instituto de Previsión Militar debió rescindir 2 contratos de concesión de terrenos en las instalaciones del Estadio del Ejército, a Futeca, de Arzú Tinoco, en sociedad con el actual candidato presidencial del PAN, Roberto Arzú García Granados, quienes eran los firmantes de dichos documentos. Los contratos por 2 y 50 años eran para construir un nuevo estadio, un estacionamiento y un centro comercial. Sin embargo, la Contraloría inició un proceso para declararlos lesivos y obligó al IPM a anular los mismos. Henry Bean, Radio con Criterio. Muy bien, ahí tiene ya el reporte de Henry Bean, que tiene la versión de Futeca, del gerente de Futeca. Nosotros hemos contactado por la vía telefónica a Luis Velázquez. Él es politólogo, además es profesor universitario en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos. Y lo que queremos es conocer. Buenos días, Luis, bienvenido a Radio con Criterio. En tu opinión, ¿es razonable, es positivo, es negativo este tipo de contratos? Buenos días, Juan Luis, Pedro y Claudia. Además, soy aficionado al equipo de la universidad. Entonces he estado muy de cerca durante todos estos años de los procesos que se han querido realizar. Pues en principio creo que hay una opacidad.
una opacidad, una cultura de secretismo que nos ha caracterizado a los guatemaltecos, tanto a los funcionarios públicos como a los empresarios a la hora de hacer contratos. Primero porque esto no es nuevo, surge en diciembre del año pasado, cuando aparentemente lo que se quería hacer era vender el equipo de la universidad y que pasara a manos de Futeca. Con esto hay antecedentes muy interesantes porque siempre hubo una relación, para algunos extrañas, para algunos beneficiosa, de una buena relación entre comunicaciones y la universidad, y la familia Arzú pues siempre estuvo muy vinculada con comunicaciones, y este proceso de privatización en diciembre del año pasado pues preocupó, e inmediatamente salieron a decir de que no, que la negociación era de otro tipo, y que cuando hubiesen finalizado el contrato pues darían detalles. Ahora vemos que incluso hay construcciones dentro del Club Los Arcos que ya han comenzado incluso a cobrarles a estudiantes universitarios el ingreso y no han dado los detalles del contrato. Entonces, en primer lugar, más allá de si es beneficioso o no, que a mí me parece que no lo es a todas luces opaco. ¿Por qué no te parece beneficioso? Por favor, explícale a la audiencia en qué ves que este contrato, cuyas líneas generales apenas conocemos, no es beneficioso para la Universidad San Carlos de Guatemala. Primero porque vulnera los derechos de los estudiantes y de la población universitaria en el acceso a las instalaciones deportivas. Segundo, porque a mí nada que comience con tal opacidad me genera confianza. En todo caso, habría que preguntarnos por qué el comunicado de Fundación Amigos de la USAC, que es una ONG, la Junta de Deportes de la Universidad y Rectoría, genera más dudas que respuestas, porque nos da a entender de que simplemente es un contrato entre deportes y Futeca, pero al final dice que sí existe un contrato entre la Fundación Amigos de la USAC, dígase, paréntesis, Consejo Superior Universitario y Rectoría con Futeca. Pero nunca dice de qué consiste, porque lo que se sabe es de que es un canje, hay rescate financiero del equipo de la universidad a cambio de la concesión de las instalaciones. Pero eso no lo dice el comunicado, eso es lo que se ha ido filtrando de las reuniones, y solo nos hablan de un contrato de arrendamiento de 35,000 quetzales, que discúlpenme, una planilla de salarios de jugadores no se cubre con ese dinero. Además que Rescate Financiero hablaba en diciembre de que era para saldar las deudas del equipo universitario, quien perdió patrocinadores precisamente por el manejo discrecional, opaco y posiblemente corrupto de la Fundación Amigos de la USAC, que perdió los patrocinios, por ejemplo, de Pepsi, que era un patrocinador muy importante. Entonces, a mí todo eso me preocupa. Luis, buenos días. Según el contrato, vamos a intentar que sea como dicen que es decir, que es un contrato de uso de las instalaciones en horarios que están vacíos, que no son usados por los estudiantes, y evidentemente ese uso lo que hace es optimizar las instalaciones y genera un dinero para la universidad. Yo entiendo tu punto de la opacidad y lo comparto. Como no se sabe cómo es, evidentemente pues ya levanta sospecha, pero vamos a imaginar que sea como te digo. Por ejemplo, de 6 a 9 de la noche, me estoy imaginando el horario, no es de uso. De 8 a 4, según dicen las autoridades. Por eso digo, ¿qué horario no es de uso? Y si ese horario se puede concesionar a una empresa privada que genera unos ingresos para la USAC, pues no estaría de más si eso fuese así. ¿O en qué colisiona? De hecho, en el formato básico, digamos, de que de 8 a 4 pudiesen estar los estudiantes y la población guatemalteca, y a partir de las 5 de la tarde, pues, que Futeca realizara ahí sus actividades deportivas y eventos, pues ahí no nos genera mayor problema. Es más, si eso le genera de beneficio al equipo de la universidad realmente, ser rescatado financieramente, pagándose sus deudas y además colaboración en el pago de planillas, pues parece un contrato beneficioso para ambas partes. Sin embargo, lo que estamos viendo es todo lo contrario. No estamos viendo en ningún momento cuáles son los beneficios que recibe el equipo de la universidad a cambio de esa concesión de las instalaciones, ni tampoco nos dicen cuáles son los otros beneficios que podría estar generando Futeca, porque como bien dice el diputado Milcar Pop, si Futeca está lucrando a partir de eso en detrimento de los derechos estudiantiles, pues sería ilegal. E incluso me atrevo a decir que podría ser inconstitucional. Entonces, eso hay que evaluar, porque en ningún momento
en el rectorado de Murphy País, y me parece también que a espaldas del Consejo Superior Universitario, a pesar de que es la máxima autoridad de la universidad, ha estado realizando estas actividades, porque a mí 2 representantes estudiantiles del Consejo Superior Universitario me dijeron en diciembre que ellos desconocían todo este proceso de privatización o de concesión de las instalaciones. Y con menos drama, digamos, un contrato beneficioso para ambas partes para rescate financiero del equipo. Entonces, creo que el rector tiene que dar explicaciones más amplias y más detalladas. Luis, yo estoy de acuerdo con vos. Yo creo que la Universidad de San Carlos es sumamente opaca y que tendría que ser mucho más clara en el manejo de sus instalaciones. Yo no veo honestamente nada de malo en que se alquile una instalación mientras siga siendo operado por la universidad. Incluso creo que eso puede ser algo beneficioso para el mantenimiento, costear un remozamiento y un mejor mantenimiento de la propia instalación. Lo que tengo cuestionamientos, pero esos son cuestionamientos míos. Creo que debería plantearse a gente experta en términos comerciales. Es si el precio que se está pagando es el apropiado por el uso de las instalaciones en el momento en el que más gente que trabaja y que está vinculada a la universidad podría llegar a hacer deporte. Estamos hablando de las horas pico, de las 5 en adelante son las horas más cotizadas para hacer deporte, porque es cuando muchas personas dejan de trabajar. Entonces, me pregunto si el precio que se está pagando paga el costo de oportunidad de aquellos que no pueden usar esas mismas instalaciones, si es razonablemente bueno. Pero eso tendría que responderlo gente que conoce del negocio y que supongo que la universidad, antes de conceder el contrato, habrá hecho una especie de investigación para saber cuáles son los precios que poco más o menos se pagan por ese tipo de alquileres. De hecho, ese es el punto, Juan Luis, porque digamos en el contrato de beneficios para ambos, pues no habría ningún problema. El problema sería si hay una concesión deliberada y un proceso de privatización deliberado. ¿Por qué lo digo? Primero, porque no nos dicen detalles en el comunicado y hay hasta infraestructura creándose. En ningún momento es arrendamiento, lo podemos entender por creación de infraestructura. Y segundo, si esto no implicaría que si a algún estudiante universitario se le niegue el acceso a las instalaciones después de las 5 de la tarde, lo cual, si los arcos están en funcionamiento, pues tendría que evaluarse bajo qué condiciones sí podrían entrar los estudiantes universitarios. Todavía no interrumpan, digamos, las actividades de FUTECA, porque eso está clarísimo. Ahora, ¿por qué digo de que esto pareciera ser un plan más amplio de privatización? Porque lo vemos también en la Universidad de San Carlos. Hace algunas semanas echaron a los vendedores ambulantes, han ido retirando las casetas y yo no defiendo lo indefendible. Está claro que en San Carlos parece un mercado y no una universidad de la tarde-noche para adelante. Sin embargo, en las políticas de uso racional del espacio público, en las políticas de ordenamiento territorial, lo que se busca es incorporar beneficiosamente a estos actores que sobre todo son los más vulnerables de las áreas urbanas, para incorporarlos de forma beneficiosa a la nueva distribución espacial de la universidad, para que pudiesen seguir realizando sus actividades de venta de libros, de comida y demás, pero ya de una forma ordenada, digamos, y no como sucede ahora. Sin embargo, pareciera que ese no es el objetivo, y el objetivo es reemplazarles por grandes cadenas de comida y por grandes competidores que eventualmente sacarían y expulsarían a estos actores más vulnerables, que digamos que la universidad es su espacio de sobrevivencia diaria. Entonces, a mí esto me parece ya no extraño, porque si lo estamos viendo en la universidad, lo podríamos estar viendo claramente en los arcos, y no digamos en otras instalaciones universitarias en los departamentos, porque hay instalaciones deportivas también en los departamentos propiedad de la universidad. Y me pregunto, ¿el contrato también hablará de esas instalaciones? ¿A FUTECA le interesa tener mayor presencia deportiva y demás en otros departamentos, y está también utilizando a la universidad para bueno, no se sabe, porque cuando le preguntan al encargado de FUTECA sobre las cláusulas Henry Bean, él dice, uy, son muchas, pero precisamente yo creo que, Luis, lo que hace falta es poner el contrato sobre la mesa, que es lo que no ha ocurrido. Entiendo que algunos estudiantes y periodistas han utilizado la ley de información pública
a partir de ayer para pedir esta información. Eso a mí, porque eso te es voy a decir, eso a preocupante. mí me disgustó, que la vocera de la Universidad de San Carlos dijera que teníamos los periodistas que seguir, yo estoy en ese chat de periodistas, que teníamos que seguir el procedimiento de libre acceso a la información. Todos sabemos que eso es un impedimento para entregar la Burocracia. información en el corto plazo. Someter la libertad de expresión y el acceso a una burocracia. Es el esfuerzo de la San Carlos por retrasar la información, por no dar acceso a eso, la falta de transparencia. Luis, tenemos que terminar ya esta conversación. Te agradezco enormemente que te hayas sumado a ella. Tomamos en cuenta tus puntos, por supuesto, y seguiremos reporteando sobre este tema. Muchas gracias, un abrazo. Feliz día. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.